continuando la clase, vamos a ver que la mayoría de las enzimas lisosómicas son hidrolasas ácidas, que son activas a pH ácido aproximadamente de 5 en el interior de los lisosomas, pero a pH neutro, aproximadamente 7,2, que es característico del resto del citoplasma, son inactivas. El que estas hidrolasas lisosómicas necesiten pH ácido proporciona una doble protección contra la digestión incontrolada de los contenidos del citosol. Incluso si se rompiera la membrana lisosómica, las hidrolasas ácidas liberadas estarían inactivas al pH neutro del citosol. Para mantener ese pH interno ácido, los lisosomas deben concentrar activamente iones protones. Y esto se consigue mediante una bomba de protones en la membrana lisosómica que transporta activamente protones hacia el lisosoma desde el citosol con gasto de energía. La concentración de protones del interior lisosómico, para que se den una idea, es 100 veces más elevada que la del citoplasma. Y también esta acción enzimática pH ácido ha tenido un efecto positivo, por ejemplo, en la prevención de enfermedades. La malaria es una de las enfermedades más importantes que en índice de mortalidad es similar al SIDA en el mundo. Y la van a ver más adelante cuando vean organismos eucarióticos, protozoos. El medicamento antimalárico cloroquina carece de carga y es capaz de atravesar las membranas a pH fisiológicos. A pH ácidos, la cloroquina tiene carga positiva y se acumula en el interior de las vacuolas digestivas del parásito causante de la malaria, que es un apicomplejo del género Plasmodium, y que estas vacuolas digestivas son análogas a los lisosomas. Entonces, la concentración elevada de la cloroquina es el responsable de que se inactiven esas vacuolas digestivas en el parásito. Por lo tanto, va a causar su muerte y se puede prevenir esta enfermedad tan importante. Como hemos visto, estos lisosomas van a actuar en la digestión celular y hay distintas vías para degradar lo que proviene del exterior como por medio del proceso de endocitosis, ¿sí? Por fagocitosis, degradando complejos macromoleculares importantes en la célula, o bien en la autofagia, que es la degradación de los propios componentes de la célula que ya no son funcionales o que tienen un error de funcionamiento. Por ejemplo, en este caso estamos viendo cómo se forma una vesícula que va a transformarse en un lisosoma posteriormente a expensas de la membrana del retículo endoplasmático, envuelve una mitocondria que no es funcional y se va a degradar con posterioridad. Acá tenemos en microfotografías cómo se forma el endosoma. Recuerden lo que hemos visto en las clases anteriores del transporte mediado por vesículas. Este es el exterior celular y se está incorporando hacia el interior celular lo que la célula le interesa introducir a través de una invaginación de la membrana plasmática que finalmente va a llegar a formar una vesícula o endosoma. Vamos a continuar en la clase con el sistema de endomembranas con organelas que son productoras de energía. Empezamos con la mitocondria. ¿Para qué producir energía? Son múltiples las funciones celulares que necesitan energía y ya dijimos que sin energía la célula no puede continuar viva. Puede necesitar para sintetizar y degradar moléculas, para transportar solutos en contra del gradiente de concentración, para incorporar moléculas y partículas del exterior por endocitosis, para secretar macromoléculas, para poder trasladarse o contraerse, para desplazar sus organelas o macromoléculas en el interior celular a través de la polimerización o depolimerización de
por ejemplo, microtúbulos que son componentes del citoesqueleto, para reproducirse o para recibir señales del exterior y conducirlas a los sitios adecuados. ¿Cómo está constituida una mitocondria? Una mitocondria es una organela que tiene en su constitución una doble membrana, una membrana externa lisa y una membrana interna que está plegada. Esos plegamientos se denominan crestas y dejan en el interior una matriz o lumen de la mitocondria que contiene además su propio ADN, sus propios ribosomas y que permite la síntesis de ATP, es decir, la mitocondria cumple con la función de producir energía para la célula. La energía se va a producir en forma de energía química almacenada en las moléculas de ATP. Al poseer su propio ADN, la mitocondria es capaz de producir un número de proteínas para su funcionamiento, pero al mismo tiempo depende de las proteínas que se van a producir a expensas del ADN del núcleo de la célula eucariota. Y por ello la mitocondria se denomina organela semiautónoma, es decir, es capaz de producir parte de las proteínas que va a necesitar para su funcionamiento. En este esquema, además, podemos ver la acción de ciertos compuestos, por ejemplo, antibióticos, que van a actuar impidiendo la síntesis de proteínas, ya sea en el interior de la mitocondria o de las proteínas que vienen del núcleo, impidiendo el funcionamiento adecuado de la mitocondria y la producción de energía. Así actúan entonces ciertos antibióticos previniendo las enfermedades. ¿Cómo produce energía en forma de ATP la mitocondria? A través de lo que se denomina ciclo de Krebs. El ciclo de Krebs representa una serie de reacciones químicas que se dan en forma continua y cíclica que se van a producir en la matriz de la mitocondria. Y después, a continuación, se produce lo que se denomina la cadena respiratoria, que es una cadena de oxidorreducción que está asociada a la membrana de las crestas, o sea, la membrana interna plegada de la mitocondria, y cuyo aceptor final es el oxígeno para producir agua. Esta reacción en cadena de electrones es lo que permite la formación de ATP en alta cantidad por molécula de glucosa. La mitocondria se divide dentro de la célula por fisión binaria, igual que una célula procariota. En la formación de la membrana de la mitocondria, y vamos a repasar un poquito lo que vimos con respecto al retículo endoplasmático liso, los lípidos de membrana, que recuerden ustedes que son altamente hidrófobos, en la mitocondria se van a formar a expensas de los lípidos de membrana en el retículo endoplasmático liso y van a ser transportados por proteínas altamente especializadas en el citosol para ser llevados y traslocados en la formación de la membrana mitocondrial. Esto lo que les está demostrando es una interacción muy compleja y controlada entre cada organela del sistema de endomembranas de la célula eucariota. Ahora vamos a ver otra de las organelas importantes del sistema de endomembrana que tiene ciertas características similares a la mitocondria y que son los cloroplastos. Los cloroplastos están constituidos por una membrana externa y una membrana interna que también va a tener plegamientos, pero plegamientos especiales que se denominan tilacoides y que se representan como sáculos aplanados que se van a apilar en forma de pila de monedas y que se denomina grana. El apilamiento se denomina grana. Va a haber una membrana
tilacoidea que comunique una grana con otra, y en el espacio que queda entre las membranas representa la matriz del cloroplasto, que también contiene su propio ADN y sus propios ribosomas. Acá vemos un detalle de la estructura de la membrana, de las membranas externas, que es lisa, la membrana interna, que va a producir estos plegamientos especiales que se encuentran en el estroma o matriz de la organela y que van a formar estas granas con los tilacoides apilados e interconectados por sistemas membranosos unos con otros. En esta microfotografía vemos en detalle lo que acabamos de mencionar y podemos ver perfectamente cómo los tilacoides están apilados y forman las granas. Cada tilacoide en su interior contiene los pigmentos fotosintéticos que le permiten al cloroplasto cumplir con su función, que es la de realizar la fotosíntesis. O sea que los cloroplastos van a estar presentes en células de características vegetales, y específicamente nosotros las vamos a ver en organismos eucariotas que son fotosintéticos en el grupo de las algas. ¿Cómo se producen los cloroplastos? Se van a generar a partir de cloroplastos que son muy pequeños y que carecen de pigmentación, que se denominan proplastidios y que van a permitir el desarrollo de los plástidos, de los distintos plastos. Uno de ellos es el cloroplasto. Los otros plástidos los vamos a ver en detalle en la clase de célula vegetal. Pero recuerden que puede existir estacionariamente, temporalmente, una fase en que la célula, a pesar de ser fotosintética, no tenga cloroplastos activos y los vuelve a regenerar a través de los proplastidios cuando los necesita. Ambas organelas son semiautónomas, poseen su propio ADN y sus propios ribosomas, y esto tiene que ver con el origen de formación en la evolución. ¿De dónde provienen mitocondrias y cloroplastos? Provienen del dominio bacteria, que en un momento después del aumento de tamaño en la línea nuclear habrían, y por supuesto el aumento de tamaño que trajo aparejado la formación del sistema de endomembrana, habrían sido albergadas en la célula eucariota por endosimbiosis. ¿Qué significa endosimbiosis? Endo, interna. Simbiosis es una relación donde ambos participantes obtienen beneficio. Entonces, las bacterias que formaron las mitocondrias, que eran capaces de producir mayor número de ATP por molécula de glucosa, representaban una ventaja para la célula eucariota, y al mismo tiempo la célula eucariota le proveía de albergue y protección a esas bacterias que, recordemos, en el medio de la sopa orgánica y con tanta proliferación celular, había un riesgo de ser fagocitadas o comidas. Exactamente lo mismo ocurrió con el cloroplasto y estos dieron origen a las diferentes líneas en la evolución. La célula eucariota solo con mitocondria, a los protozoos y animales, es decir, las células que tienen características animales y que no fotosintetizan o producen su propio alimento. Y por otro lado, con la incorporación de cloroplastos a la línea de las algas y las plantas, que sí son autótrofos y producen su propio alimento. Si bien las mitocondrias son mucho más pequeños que los cloroplastos y además no poseen membranas tilacoides, tienen características similares. La membrana externa es de naturaleza eucariota, la membrana interna está plegada y poseen su propio ADN y sus propios ribosomas de naturaleza procariota. Por supuesto, como ya dijimos, la función de los cloroplastos es la fijación del dióxido de carbono a través de la fotosíntesis y esta función también produce energía a nivel de membrana, es decir, ATP a nivel de membrana, pero para consumo interno del proceso.
la función de los cloroplastos es única en la naturaleza y reviste enorme importancia. Por último, vemos los peroxisomas, que son orgánulos pequeños rodeados por una membrana y contienen enzimas implicadas en diversas reacciones metabólicas, incluyendo varios aspectos del metabolismo energético. La mayoría de las células humanas contienen unos 500 peroxisomas y estos orgánulos no poseen su propio genoma, a diferencia de las mitocondrias y los cloroplastos, y entonces todas sus proteínas provienen de las instrucciones del genoma nuclear y por síntesis en los ribosomas libres en el citosol. Los peroxisomas contienen al menos 50 enzimas diferentes que están implicadas en diversas rutas bioquímicas en diferentes tipos celulares. Originalmente los peroxisomas se definieron como orgánulos que llevaban a cabo las reacciones oxidativas produciendo el peróxido de hidrógeno o agua oxigenada, que es nocivo para las células, es tóxico, por eso se usa como desinfectante en las heridas. Los peroxisomas también contienen la enzima catalasa que descompone el peróxido de hidrógeno, convirtiéndolo en agua y oxígeno, que son compuestos perfectamente no tóxicos para la célula, y utilizándolos para oxidar otros compuestos orgánicos. Diversos sustratos se degradan mediante estas reacciones oxidativas en los peroxisomas, incluyendo el ácido úrico, aminoácidos y ácidos grasos. La oxidación de los ácidos grasos es un ejemplo especialmente importante, ya que proporciona una fuente fundamental de energía metabólica. En las células animales, los ácidos grasos se oxidan tanto en los peroxisomas como en las mitocondrias, pero en las levaduras y en las plantas, la oxidación de los ácidos grasos está restringida a los peroxisomas exclusivamente. Tienen una vida media de 5 a 6 días y son destruidos por autofagosomas, que recuerden ustedes que son vesículas autodegradativas que provienen del aparato de Golgi. También pueden ocasionar enfermedades como el síndrome de Zellweger, que es una modificación en el receptor de la membrana responsable de la incorporación de las enzimas oxidativas y pueden revestir gravedad en distintos niveles. Así damos por finalizada la clase de sistema de endomembranas en la célula eucariota. Gracias.